Todos conéctense con. A partir de ahora es prohibido distraerse, prohibido conectarse, prohibido hacer. El corazón es una bomba muscular, sabemos, ¿ya? Y recuerden que hay dos mitades, la mitad derecha y la mitad izquierda. ¿Qué cosa más vamos a recordar? ¿Cuáles son las estructuras anatómicas? Yo tengo que saber de dónde me va. Si esto no sé, no voy a entenderlo igual que pasa en el cuerpo humano. Cuando un paciente está con insuficiencia cardíaca, está respirando rápido, ¿qué pasó en el pulmón? Yo tengo que saber que todo está conectado. Recuerden siempre que las dos mitades del corazón manejan diferentes tipos de sangre. La mitad izquierda, aurícula y ventrículo izquierdo, manejan sangre oxigenada. La mitad derecha maneja sangre desoxigenada. Bien, ambas aurículas trabajan al mismo tiempo. Las dos se contraen, las dos se dilatan. Se contraen, se dilatan. Los dos ventrículos se contraen, se dilatan al mismo tiempo. En un corazón normal. Estamos hablando de fisiología de todo lo normal. El ventrículo izquierdo bombea sangre oxigenada a la arteria aórtica. ¿A ver? La sangre de la aurícula izquierda pasa a través de la válvula mitral, llegando la sangre al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se contrae y envía sangre, abriendo la válvula aórtica semilunar y envía sangre a la aorta, a todo el organismo humano. Por aquí envía sangre por las arterias carótida interna, la yugular, la brachiocefálica, envía sangre a todo lo que es la cabeza y a las extremidades, etcétera. Vamos a ver en circulatorios. La sangre llega a todos los tejidos, oxigenando, llevando nutrientes, y los desechos salen y regresan otra vez por la sangre venosa. Los tres sistemas que recogen la sangre desoxigenada de los tejidos son la vena cava superior, que recoge toda la sangre desoxigenada de la cabeza, de las extremidades superiores, y la vena cava inferior recoge la sangre desoxigenada de toda la mitad inferior del cuerpo, órganos, músculos, etc. Y la sangre desoxigenada del corazón regresa por el seno venoso igual. O sea, el corazón, a pesar de que bombea sangre, también se alimenta de sangre, también se alimenta de nutrientes. El corazón tiene sus propias arterias que le nutren y tiene sus propias venas que recogen su sangre. Él también necesita nutrientes. Ya las arterias coronarias son las que le van a dar oxígeno, nutrientes al corazón. Y el seno venoso y demás recogen esa sangre desoxigenada. Son tres sistemas. Vena cava superior, inferior, y el seno coronario recoge la sangre del corazón, de afuera. Listo, llegan a la aurícula izquierda. Recuerden una cosa, la sangre siempre se mueve por gradiente de presiones. Para que la sangre venosa de la vena cava inferior, vena cava superior, entren a la aurícula derecha, ¿dónde debe haber mayor presión? ¿En las venas o en la aurícula? En las venas tiene que haber mayor presión. La presión de la aurícula derecha es 0. Por tanto, facilita que la sangre entre hacia la aurícula. Entra de mayor a menor presión. La sangre en las aurículas, pues, atraviesa la válvula tricúspide, llegando al ventrículo derecho. El ventrículo derecho, cuando en la contracción expulsa sangre, ¿a dónde? A la arteria pulmonar. Es el tronco, el tronquito es un tallito, tronco de la arteria pulmonar, y va por las ramas derecha e izquierda de la arteria pulmonar, la sangre venosa. Llega al pulmón, se oxigena y regresa por las venas pulmonares, izquierda, derecha, a la aurícula izquierda. Es un círculo vicioso. Bien, las dos aurículas se contraen al mismo tiempo, después se contraen los ventrículos. ¿Por qué primero unos y después los otros? Recuerden bien siempre los gráficos. El nodo sinusal, ¿se acuerdan? Envía impulsos eléctricos, ¿dónde primero? A las aurículas, ¿lo ves? El nodo sinusal, ¿se acuerdan del sistema excitoconductor? Del sistema eléctrico, del nodo sinusal, salía al nodo AB, haz de His y ramas, fibras derecha e izquierda de Purkinje, ¿lo ves? Pues del nodo sinusal salían fibras, ¿dónde? A las aurículas primero.
Es por eso que ellas primero se contraen. ¿Y por qué no se contraen los ventrículos? A ver, ¿alguien sabe por qué no se contraen rápidamente los ventrículos? Hay un retraso, ¿se acuerdan? Cuando el impulso eléctrico baja del... Cuando el impulso... Vamos a cambiar de pila. Cuando el impulso eléctrico sale del nodo sinusal, viaja a través de las fibras a ambas aurículas. O sea, primero siempre se despolarizan las aurículas, después ¡pum!, se contraen. Primero se despolarizan, luego se contraen. El impulso viaja del nodo sinusal al nodo AB. Y aquí se retrasa el impulso eléctrico. Como se retrasa, le va a dar tiempo a los ventrículos para relajarse y después contraerse. Por eso primero ocurre la despolarización en las aurículas. ¿Se acuerdan en el electrocardiograma qué tipo de complejo se formaba? En el electrocardiograma era así, ¿no ven? Onda P, QRS, onda T. P, Q, S y onda T. La onda P es todo lo que pasa en las aurículas. ¿Qué pasa en las aurículas? Despolarización. O sea, las membranas se despolarizan, ya saben cómo funciona la cosa. Después de despolarizarse, ¿qué les pasa? Contracción. Ahora recuerden una cosa también, les dije que la contracción auricular no es tan importante para vaciar la sangre. ¿En qué momento? Recuerden que habían tres partes. Primero es, una vez que el ventrículo se relaja, disminuye su presión, eso hace que se abran las válvulas, ¿no ves? La mitral y la tricúspide. Apenas se abran las válvulas, la sangre entra rápidamente. Periodo de llenado rápido, ¿no ves? Porque apenas se abre, es como si hay un incendio y abrimos la puerta, todos nos corremos, ¿no ves? Escapamos. Lo mismo, apenas se abren las válvulas, la sangre entra. Más de la mitad. Llenado rápido. Entonces, la segunda parte es, sigue entrando sangre, diástasis. Y al final de eso, recién la aurícula se contrae, ¿no ves? O sea, no aporta mucha sangre la aurícula para el ventrículo. A eso me voy. Porque puede que en el examen les pregunte, la contracción auricular es un evento muy importante para vaciar la sangre a los ventrículos. ¿Falso o verdadero? Falso, no ayuda mucho. ¿En qué momento se vacía más la sangre? Apenas se abren las válvulas, en el llenado rápido. Después de que se despolarice, ¡pum!, se contrae. ¿Ya? Entonces todo lo que pasa aquí, la despolarización y contracción de la aurícula, de las dos aurículas, es la onda P. Si no hay onda P, si fuera así, QRS, algo está pasando en las aurículas. Puede ser una fibrilación auricular, un fláter auricular, cualquier tipo de... Tiene que haber onda P. ¿Está bien? A veces hay ondas P, cuando vean fisiopatología o demás cosas, la onda P a veces es así, así, la onda P a veces es así, a veces es así, a veces es así, a veces es así la onda P, pero obviamente eso no es normal. Lo normal es que sea una curvita, como una recta. De hecho, la mitad estito, hasta ahícito, es lo que pasa en la aurícula derecha. Y la otra mitad es lo que pasa en la aurícula izquierda. De hecho es así. ¿Por qué? Porque primero, ¿a dónde viaja el impulso? El impulso viaja primero a la aurícula derecha y después viaja a la aurícula izquierda. ¿Ya? ¿Qué es el complejo QRS? Una vez que el impulso eléctrico viajó, las aurículas se están preparando para contraerse, llega al nodo AB. Aquí se atrasa un poquito. ¿Para qué se atrasa un poquito? Para que le dé tiempo a la aurícula de poder contraerse y expulsar la sangre. Porque si el impulso viajaría rápido, la aurícula va a empezar a contraerse, el ventrículo ya se va a contraer también. No pueden los dos contraerse.
Primero uno, luego el otro. Por eso ahí se atrasa un poquito. Le dice, ya está bien, te voy a esperar, contráete tú primero, le dice. Por eso se retrasa en el nodo AB. El nodo AB se retrasa el impulso. Listo. Este retraso representa esto. Veamos, es más grande acá. Si dibujamos un electrocardiograma sería así, más grande y bonito, tan. Así en realidad. Esa es la onda P, Q, R, S. La vez pasada me preguntaron, doctor, yo cuando veo un electro, ¿cómo yo sé cuál es el P, cuál es la onda T? Hay un tema aparte que solo habla de electrocardiograma y vamos a ver con más detalle cuánto mide cada cuadradito, para qué, por qué y demás cosas. ¿Ya? Onda P, todo lo que es arriba, abajo son ondas. Estas rayitas chiquititas, así, planitas, segmentos se llaman. ¿Ya? Solo vamos a mencionar esas cosas porque vamos a ver en el tema del electrocardiograma. Segmento. Este es el segmento PQ. ¿Por qué PQ? Porque va de P hasta Q. Es el segmento PQ. Solo para que conozcan. Es el segmento ST. Porque va de S a T. ¿Ya? Nada más. Este segmento PQ es el retraso que hay en el nodo AB. No hay actividad eléctrica. Cuando hay actividad eléctrica, la onda es arriba, abajo, así es. Si no pasa nada, por eso cuando una persona muere, le hacen un electro y ¿cómo sale la línea? ¿No ven? ¿Hay actividad eléctrica? No hay. ¿Por qué sale así la línea? Como en las películas, el monitor o el electrocardiograma sale. ¿Por qué? Porque el corazón está latiendo. No hay actividad. Por eso sale así la línea. Ah, pero cuando lo empiezan a revivir, ¿qué pasa? El corazón otra vez empieza a funcionar. Entonces, cuando se dibujan estas ondas, es porque el corazón está en actividad. Si hay esto, pues está muerto, o está en paro cardíaco. ¿Entienden? Por eso es el segmento, no hay actividad, porque el impulso se retrasa en el nodo AB. Listo, pasó el nodo AB, va hacia el haz de His. En esta etapa, las aurículas ya se están empezando a contraer. ¡Pum! La sangre ya se está vaciando aquí. Ya se está vaciando, los ventrículos se están llenando. Y listo, el impulso viaja por las ramas derecha y rama izquierda de las de His. Los ventrículos ya también se están despolarizando y preparándose ¿para qué? Recuerden siempre, después de una despolarización que viene, contracción. Sagrado salud. Todo lo que les estoy explicando hoy día va a ir hacia el centro. Todo. Por si acaso. Después de una relajación, ¿qué cosa va? Después de una repolarización, ¿qué va? Relajación. Entonces, como los ventrículos se están llenando de sangre, las válvulas ya están abiertas, se llenan de sangre, y el ventrículo se está preparando para despolarizarse y contraerse, se llena de sangre. ¿Qué volumen es al final de la diástole, al final del llenado? Volumen telediastólico. Es el volumen al final de la diástole, cuando se llena de sangre. ¿Se acuerdan de esos términos? Cuando el ventrículo se llena completamente de sangre, se llena, ¿cómo se llama ese volumen final? Telediastólico. Ese es el volumen telediastólico, es la cantidad de sangre o el volumen de sangre al final de la diástole. Se llena todo. Una vez que se llenó de sangre aquí, ¿qué sucede con las válvulas mitral y tricúspide? ¿Qué sucede? Se cierra. Imagínense que siga abierto. El ventrículo se va a contraer y la sangre va a regresar hacia arriba. No debe ocurrir eso. Una vez que se llena de sangre el ventrículo, ¿qué debe pasar con las válvulas? Se cierra. Y este impulso eléctrico que viaja por los ventrículos empieza a dibujarse el complejo QRS. ¿Esto qué significa el QRS? La despolarización de los ventrículos. Es todo lo que pasa en los ventrículos.
por acaso. Imagínate que en el examen diga, el complejo QRS es la representación gráfica de los sucesos que ocurren en las aurículas. ¿Falso o verdadero? Falso, señores. No hay que pensar mucho, los dos decir, claro, ¿ve? Todo lo que pasa en los ventrículos. Porque se están despolarizando y después preparándose para qué? ¡Pum! Contra eso. ¿Por qué están preparando para contra eso? Porque ya están cerradas las válvulas y aquí está lleno de sangre. Se está despolarizando ¿qué? ¿En qué fase del ciclo cardíaco estaríamos? En la contracción isovolumétrica, que está ganando fuerza, ¿para qué? Para superar a la presión de ¿quiénes? De las arterias, ¿no ves? Porque si el ventrículo no supera la presión de las arterias, no va a bombear sangre. Porque en las arterias hay una presión. ¿Cuánto de presión tiene que llegar el ventrículo izquierdo? ¿Alguien sabe? 80 milímetros de mercurio. Necesita subir más fuerza. Y el ventrículo derecho, 8 milímetros. Ambas tienen que superar las arterias. Listo, han superado su presión, ha subido su presión intraventricular y ¡pum! Abrieron las válvulas semilunares y expulsan la sangre a la arteria pulmonar y a la aorta. Listo, expulsó la sangre. Obviamente, durante la expulsión de la sangre, las válvulas tricúspide y mitral, ¿cómo están? ¿Cerradas o abiertas? Cerradas. Normalmente. Listo, se expulsó la sangre. ¿Cómo se llama el volumen que se expulsa en cada latido, en cada sístole? Ese volumen que se expulsó durante la sístole, ¿cómo se llama? Volumen sistólico. Su nombre no te lo dice. ¿Qué es el volumen sistólico? Es el volumen de sangre que se expulsa en cada sístole, en cada contracción. Loop, loop, loop. Ese volumen que se expulsa se llama volumen sistólico. Pero siempre queda un poquito de sangre después de expulsarlo. ¿Cómo se llama ese poquito de sangre? Volumen telesistólico. Volumen telesistólico es el volumen de sangre que sobró, que quedó al final de la contracción de la sístole. O sea, no se expulsa todo, a eso me enfoco. Siempre queda un poquito, volumen telesistólico. ¿Qué es el volumen sistólico? Lo que se expulsa, ¿no ves? ¿Qué es el telesistólico? Lo que queda. Listo, los ventrículos han expulsado sangre. ¿Qué tienen que hacer los ventrículos ahora? Relajarse. Se va a repolarizar y a relajar. Y al relajarse, ¿aumenta o disminuye su presión? Disminuye, obvio. La relajación va de la manito con la disminución de la presión. ¿Entienden? ¿Para qué disminuye la presión en los ventrículos? Para que sea menor la presión y la sangre pueda otra vez vaciarse de las aurículas a los ventrículos. ¿Entienden? Ahora, esa relajación, esta repolarización representa la onda T. ¿Qué es la onda T? Es la repolarización de los ventrículos seguidas de su relajación. Es la repolarización de los ventrículos, ventrículos, seguidas de su relajación. Alguien me dijo la vez pasada, doctor, ¿y la repolarización de las aurículas? ¡Ay! Pero es tan chiquito que es imperceptible. Tampoco nos interesa. Les dije, ¿por qué? Ay, ¿por qué, doctor? Porque la mayor parte de la sangre no pasa con la contracción auricular, sino entra. Entonces no nos interesa mucho que la aurícula se relaje, igual se llena de sangre. Bien, vamos otra vez. Esto tiene que quedar claro. Si no entiendes esto, no vas a entender nunca cómo funciona el corazón. Y es muy importante. Rememoramos. Otra vez, ya saben la parte anatómica. Recuerden que siempre hay conexión. Ciclo cardíaco, vamos a anotar las fases, me van a dictar ustedes. ¿Cuáles son las fases del ciclo cardíaco? En la sístole. ¿Cuáles son las partes de la sístole? Periodo de Y la diástole. Contracción isovolumétrica. Aquí estaba la contracción isovolumétrica. Periodo de eyección. Lento. ¿Qué más?
Rápida. Eyección rápida. O sístole ventricular, eyección rápida, como quieras, es lo mismo. El ventrículo está impulsando. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué? Ah, perdón. Eyección lenta. ¿Está bien así, no? ¿Estamos bien? Entonces esto es americano. Se dedica mal, está mal, ya. Ya viene la diástole. Que va a expulsar, vean, si se dan cuenta, el ventrículo aumenta su presión, expulsa sangre y termina de expulsar. Es lo que pasa en el ventrículo. Ahora tiene que volver a llenarse de sangre. Aquí expulsa y se llena. ¿Qué pasa en la diástole? Relajación isovolumétrica. O sea, ya, ¿qué más? Llenado ventricular rápido. ¿Qué más? Llenado ventricular lento. Que sería una diástasis. ¿Qué más? O sea, aquí el ventrículo está lleno de sangre y ¡pum!, expulsa. Aquí el ventrículo se va a volver a llenar de sangre, se relaja para bajar la presión, se abren las válvulas, se llena de sangre el ventrículo, se sigue llenando y al final ¡pum!, la aurícula se contrae. ¿Para qué? Para llenar el ventrículo. Si se dan cuenta, eso es todo lo que el ventrículo expulsa, todo lo que el ventrículo se llena otra vez de sangre. Expulsa sangre el ventrículo, sístole, se contrae. Se llena de sangre el ventrículo, diástole, se relaja. ¿Están entendiendo? Son habla de las dos etapas. Bien, entonces, volviendo al análisis. El marcapaso del corazón, ¿cuál es el nodo? Sinusal. Es el que marca el ritmo del corazón. Se despolariza a un ritmo de 70, 60 a 100 latidos por minuto, aproximadamente. Una vez que el impulso eléctrico nace aquí en el nodo sinusal, empieza a viajar el impulso eléctrico aquí, a la aurícula derecha y viaja a la aurícula izquierda. La despolarización auricular. Se empieza a dibujar la onda P. La despolarización auricular y enseguida va a haber contracción. Esto representa lo que pasa en las aurículas. ¿En qué etapa estaríamos de aquí? Estaríamos por acá, ¿no? ¿Verdad? Por aquí más o menos. Acá. Entonces el ventrículo se está relajando. El ventrículo se está relajando, se está repolarizando, relajando. ¿Para qué? Para bajar su presión y que la aurícula sea capaz de enviar sangre al ventrículo. Al relajarse el ventrículo, relajación isovolumétrica, ¿qué pasa con la presión? Disminuye su presión. Se está relajando, está disminuyendo su presión. Al mismo tiempo, el impulso eléctrico está viajando del nodo sinusal a ambas aurículas. Se dibuja la onda P. Una vez que el ventrículo se ha relajado lo suficiente, relajación isovolumétrica, ha bajado su presión, ¿qué sucede? Se abren las válvulas mitral y tricúspide, ¿no ven? Se abren esas válvulas. ¿Estamos claros? ¿Ocurre qué etapa? Llenado ventricular rápido. Apenas se abren las válvulas semilunar y tricúspide de la sangre, entra chorro. Gran parte de la sangre entra rápidamente, sin que las aurículas se contraigan, porque el impulso sigue viajando a ambas aurículas y ya la sangre ya está entrando. ¿Entienden? Listo, la sangre sigue entrando, llenado ventricular rápido, perdón, lento. Y una vez que una vez que el impulso eléctrico viajó, despolarizó ambas aurículas, ¿qué tiene que pasar después? Contracción o sístole. ¿Qué ocurre después? ¿Están entendiendo? Entonces, para que no se pierdan.
el ventrículo se relaja, se repolariza, se relaja. Al relajarse, ¿qué pasa con la presión? Disminuye la presión. Una vez que disminuye la presión lo suficiente, ¿quiénes se abren? Las válvulas mitral y tricúspide. Entra rápidamente sangre, llenado ventricular rápido. Al mismo tiempo que está entrando rápidamente la sangre, el impulso eléctrico está llegando del nodo sinusal a las aurículas. Se están despolarizando las aurículas y se está dibujando ¿qué onda? La onda P. Es la despolarización y sigue entrando sangre. Y al final, una vez que se despolarizan las aurículas, ¿qué le pasa después de la despolarización? Se contrae, expulsa el resto de sangre que le queda, que es muy poquito. Sístole auricular. O sea, ¿qué ocurre aquí en este periodo? Estamos llenando a quienes de sangre, a los ventrículos. Ese es el objetivo de la diástole. Se llena el ventrículo de sangre. Al bajar su presión, se abren las válvulas, se llena el ventrículo, etcétera, etcétera. Ese volumen de sangre que queda al final de la diástole, ¿cómo se llama? Volumen telediastólico. Si les pregunto cuál es el volumen telediastólico, ¿cuánto es el volumen de sangre telediastólico? 120 ml. 120 ml. O sea, tenía aquí adentro unos 20-30 ml, entran unos 70 y más o menos hacen unos 120 más o menos. O sea, el volumen telediastólico es 120-130 ml de sangre dentro de los ventrículos. Bien, una vez que los ventrículos se llenan de sangre, ¿qué ocurre con las válvulas? Para que la sangre no regrese arriba, cuesta arriba, ¿qué pasa con las válvulas? Se cierran. Los músculos papilares se contraen, las válvulas mitrales y tricúspides se cierran. Listo. Listo, el ventrículo está lleno de sangre el ventrículo, con volumen telediastólico 100, 120. Se cierran las válvulas, las cuatro se cierran. ¿Qué tiene que hacer el ventrículo ahora? Ya está lleno de sangre. Dice, ahora, ¿qué hago con las sangres? ¿Qué tiene que hacer el ventrículo? Ya está lleno de sangre. ¿Qué va a hacer? Inyección. ¿Cómo que inyección? Antes de eso, ¿qué tiene que hacer? Dice, oye, ya estoy lleno de sangre. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Qué va a hacer? Aumentar su presión. No puede expulsar si no aumenta su presión. Entonces, el ventrículo aumenta su presión. Cuando aumenta su presión, no se acortan las fibras. Solo aumenta su presión interna. Su presión interna. Supera la presión que hay en las arterias. ¿Ya? Al aumentar su presión, el impulso eléctrico se está viajando ¿por dónde? Haz de His, ramas derecha y a las fibras de Purkinje. ¿Ve? Listo. Está aumentando su presión. Va a superar a las arterias. ¿Y qué onda se dibujan? ¿Qué complejo? Complejo pues la despolarización de los ventrículos seguidos de su contracción. El ventrículo aumenta su presión y ¡pum! Expulsa, eyecta sangre. En la contracción isovolumétrica está aumentando su presión. ¿Por qué se llama isovolumétrica? Porque no modifica, no aumenta el volumen de sangre ni expulsa. Como las cuatro válvulas están cerradas, ¿a dónde va a enviar sangre? Todavía está ganando su presión. ¿Me están entendiendo? En la contracción isovolumétrica, ¿qué válvulas están cerradas? Las cuatro. El ventrículo lo que hace es subir su presión. Está dibujando el complejo QRS. Aumentó su presión. Abre las válvulas. ¿Qué tipo de válvulas? Semilunares. Expulsan la sangre. Eyección ventricular. ¿No? Eyección ventricular rápida. Expulsan la sangre. Durante la eyección ventricular, ¿cómo se encuentran las válvulas mitral y tricúspide? ¿Cerradas o abiertas? Cerradas, obviamente, si no, pues regresa la sangre. Listo, el ventrículo, ¡pum!, expulsó la sangre. La sangre sale a las arterias y para que no regrese, porque está regresando, se cierran las válvulas semilunares. Son más duras las semilunares. Como han hecho prácticas de anatomía, imagino que bueno, son más duras. Algún día vamos a tener un corazón de vaca. Bueno, algún día. Vamos a hacer una pequeña disección y lo vamos a mostrar. A pesar de tener lo mismo, pero se pueden diferenciar y se pueden ver algunas cosas. ¿Ya? Listo. Ahora, una vez que el ventrículo expulsó la sangre, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa con el ventrículo?
¿Se va a quedar así, contraído? Se relaja. Tiene que relajarse. Se dibuja la onda T. ¿Qué significa la onda T? Repolarización y relajación ventricular. Están relajando los ventrículos. ¿Para qué? Para aumentar o disminuir su presión. Para disminuir. ¿Para qué tiene que disminuir? Para que la sangre pase del auricular ventricular. Si no, no se va a hacer. Y otra vez volvemos acá. Relajación isovolumen. El corazón se vuelve a relajar, baja la presión. Las aurículas se están llenando de sangre por las venas cavas y demás. El impulso eléctrico viaja otra vez del nodo sinusal a ambas aurículas. Se dibuja la onda P. El impulso eléctrico viaja a ambas aurículas, se dibuja la onda P. Se abren las válvulas, donde estamos aquí. Y entra sangre del auricular ventrículo. Llenado ventricular rápido, lento. Y al final, ¿quién se contrae? La aurícula, sístole auricular. Se dibujó la onda P. Listo, las aurículas se han contraído, el ventrículo se está llenando de sangre y para que no regrese se cierran las válvulas mitral y tricúspide. Ahora el ventrículo lleno de sangre, ¿qué tiene que hacer? Aumentar su presión. Volvemos arriba, contracción isovolumen. Está aumentando su presión, el impulso eléctrico está viajando a las de His, ramas derecha, está despolarizando los ventrículos. Se dibuja el complejo QRS, lo que está el impulso eléctrico que viaja a los ventrículos, se dibuja el complejo QRS. Listo, el ventrículo aumentó suficiente su fuerza y expulsa la sangre de las arterias. Eyección ventricular. Casi todo se expulsa. Para que no regrese la sangre se cierran las semilunares, las mitral y tricúspides siguen cerradas. Listo. Lo que quedó al final de la expulsión se llama volumen telesistólico. Listo, otra vez el ventrículo se relaja. Es un círculo vicioso, continuo que ocurre. ¿Le han entendido? ¿Alguien no ha comprendido?